Desde que comenzó el impacto de la pandemia en Colombia en marzo de 2020, comenzó a presentarse una amenaza sobre la posible pérdida del grado de inversión del país debido a la afectación de las finanzas públicas, la caída del PIB y un déficit fiscal que se iba a incrementar. Efectivamente, pasamos de un déficit fiscal que estaba en el orden del 2,9% de nuestro PIB a un 8,6% del PIB. Eso significaría para el 2021 que ese déficit en valores es del orden de unos 74 billones de pesos. Esto entonces genera esa amenaza en la pérdida del grado de inversión que se ha incrementado en las últimas semanas, producto de que la reforma tributaria que presentó el gobierno al Congreso, que buscaba recaudar el orden de unos 23 billones de pesos, fue retirada ante el nivel de división que se está presentando en el país, la marcada protesta social y la insatisfacción que se presenta frente al direccionamiento que está teniendo la nación. Entonces, ante ese nivel de amenazas y ese crecimiento, pues la pregunta es ¿qué le pasará al país si llegara a perder ese grado de inversión? El punto de partida es entender que ese grado de inversión pues termina siendo un concepto que emiten unos organismos independientes que son denominadas las agencias calificadoras. Terminan siendo tres las grandes principales: Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, donde básicamente emiten un concepto que es una calificación sobre la capacidad de pago que tiene un país sobre su endeudamiento externo. Esa calificación parte de D, RD, C, C y CCC. Cuando se habla de un grado especulativo, es que el concepto que emiten las agencias es que los países que tienen ese nivel de calificación se encuentran o en una situación de impago frente a ese endeudamiento externo o van a tener una alta probabilidad de impago. El rating de calificación luego pasa por B y W, que se denomina riesgo de solvencia, o sea, sigue estando en un grado especulativo, y son aquellos países sobre los cuales las agencias analizan que tienen el flujo apenas justo para poder pagar su endeudamiento externo. Y luego el rating llega al grado de inversión, que es cuando los puntajes se ubican en BBB, A, AA y AAA. Quiere decir que existe una máxima seguridad sobre la capacidad de pago de los países frente a ese endeudamiento externo. Es de resaltar que Colombia no siempre ha tenido el grado de inversión. Ese grado lo recibió en el 2011 por parte de las tres calificadoras y estuvo en el eslabón de BBB-, quiere decir el primer eslabón de la entrada a grado de inversión. Eso se logró producto de que el PIB de nuestro país venía creciendo a tasas constantes y adicionalmente el nivel de deuda externa sobre el PIB, que por allá en el 2000 se ubicaba en el 40%, se logró disminuir al orden del 23% para ese 2011. Eso permitió esa entrada o ese otorgamiento de grado de inversión. De ese BBB-, luego pasamos a un BBB, nunca hemos llegado a A, ni a AA, ni a AAA, nos mantuvimos en un BBB hasta el 2019. Luego llega el 2020, nuestro PIB se contrae a una tasa del 6,8% y nuestro endeudamiento externo pasa a ser el 53%. Ante esa situación, entonces las calificadoras nos bajan el puntaje a un BBB-, o sea, de nuevo ese primer peldaño del grado de inversión, pero le agregan un concepto y es que su perspectiva es negativa, o sea, que dan una advertencia que muy probablemente el país va a perder su grado de inversión si no normaliza la situación de déficit fiscal que hablábamos anteriormente. Resulta que esa calificación o ese rating que emiten estas agencias calificadoras se vuelve el punto de análisis tanto por parte de inversionistas como por parte de prestamistas extranjeros para definir la tasa de interés a la cual van a poner sus recursos en el país. Entonces, si hablamos de un riesgo de pérdida de grado de inversión, pues las afectaciones van a estar en dos frentes: en que el flujo de inversión que llega al país se vaya y o en que las tasas de interés a las cuales al país le prestan los recursos pues se vayan a encarecer. El primer análisis, que tiene que ver con la entrada de flujos de inversión extranjera, pues muestran que cuando el país logró ese grado de inversión en el 2011, la entrada de flujos extranjeros pasó de 6.430 millones de dólares en el 2010 a 14.647 millones de dólares en el 2011. Eso quiere decir un crecimiento del 127%. No creemos que haya sido solamente por el tema del grado de inversión. El grado de inversión ayudó, pero adicionalmente en ese momento, si recordamos, el mundo estaba
apenas recibiendo todos los choques de la crisis hipotecaria del 2009, o sea que el mundo estaba presentando una crisis económica marcada y los flujos de capital que estaban en economías desarrolladas pues empezaron a buscar economías en desarrollo y Colombia se convirtió en una buena opción. Entonces, el grado de inversión más esa situación de coyuntura económica internacional pues generó esa marcada escalada en los niveles de inversión extranjera. Del 2011 seguimos creciendo en flujos de inversión extranjera, producto de que el país en aquel momento tenía como principal objetivo ser una nación petrolera, buscar llegar a generar una producción superior a 1 millón de barriles diarios y los flujos de inversión pues empezaron a llegar principalmente al sector petrolero, creciendo a una tasa del 3% y llegando por allá al 2014 a superar el orden de los 16.000 millones de dólares. Pero resulta que nosotros no somos un país petrolero y cuando los precios del barril empezaron a caer, pues inmediatamente los flujos de inversión se empezaron a retirar del país, incluso teniendo grado de inversión. Y hablamos de una reducción más o menos a una tasa del 6%, llegando al 2018 a los 11.535 millones de dólares. Resulta que por allá en el 2011, cuando tuvimos el grado de inversión y se dio ese crecimiento del 127% en los flujos de inversión extranjera, se dio tal fortaleza económica que un dólar nos costaba más o menos unos 2.000 pesos. Y cuando se dio la salida de flujos al 2018, ya un dólar valía 2.956 pesos. Luego llegamos al 2019 y se veía una esperanza importante en materia de recuperación económica o mejor dinamismo por parte del país. Crecía nuestro PIB a una tasa del 3,3%. La clase media se expandía, entonces había mayores niveles de consumo y dinámicas comerciales. Se destrabaron gran parte de las obras o proyectos vías 4G y la canasta de inversión por parte de los foráneos empezó a diversificarse, no se terminó concentrando tanto en materia de petróleo. Pasamos en ese momento de una inversión de los 11.535 millones de dólares en el 2018 a 14.314 millones de dólares en el 2019, un crecimiento más o menos del orden de un 24%. Y llega el 2020 y la historia ya la conocemos en materia de impactos económicos y esos flujos de inversión extranjera que estaban en los 14.314 millones de dólares se redujeron más o menos a la mitad. El 2020 cerramos con una inversión extranjera de 7.690 millones de dólares y ahora por un dólar tenemos que pagar, en ese momento en 2020 tenemos que pagar unos 3.693 pesos. Si a eso le sumamos la división que está teniendo el país, donde se da una marcada desconfianza sobre poder reactivar o reajustar las finanzas públicas, entonces ya estamos hablando de que un dólar lo tenemos que pagar el orden de unos 3.800 pesos. Y recordemos que nos mantenemos en grado de inversión. ¿Qué significa eso? Que contar con un grado de inversión no termina siendo garantía para retener los flujos de inversión extranjera. Los capitales terminan buscando lugares donde haya seguridad y donde haya crecimiento económico y en la actualidad Colombia no cumple esas características. Incluso el nivel de inversión extranjera que estamos teniendo hoy con niveles de grado de inversión están siendo inferiores, incluso por allá en el 2008, cuando no teníamos grado de inversión. En el 2008 el nivel de inversión extranjera fue del orden de los 10.564 millones de dólares. Teniendo en cuenta estos elementos y cuando hablábamos que la afectación de perder el grado de inversión iba a estar por flujos de inversión o por incremento de las tasas de interés a las cuales le prestan dinero al país, entonces por la parte de flujos de inversión no se va a ver una afectación. La afectación ya existió y el año pasado esos flujos ya se fueron. Entonces la afectación va a estar en lo que tiene que ver con las tasas de financiación que le dan al país por ese endeudamiento externo. Y resulta que es que antes de tener el grado de inversión, al país el costo de su financiación era más o menos entre el 5 y el 7,5%. Entonces para un año como el 2010, donde nuestro endeudamiento externo era 64.792 millones de dólares y nos costaba el 5,1%, teníamos que pagar en intereses algo más de unos 3.000 millones de dólares anuales. Resulta que cuando tenemos ya el grado de inversión, esa tasa de financiación que estaba entre el 5 y el 7% se reduce al orden de un 3,2%. Quiere decir que, por ejemplo, para un 2013
cuando tenemos un endeudamiento externo mayor de 92.000 millones de dólares, pero nuestra tasa de financiación es el 3,2%, incluso con más deuda pagamos menos niveles de intereses, más o menos unos 2.950 millones de dólares anuales. Nuestro endeudamiento externo siguió incrementándose, tenemos tasas de financiación bajas y esa deuda externa al cierre del 2020 ya hablamos de 154.968 millones de dólares, con una tasa de financiación de grado de inversión del 2,7%. Quiere decir que pagamos más o menos un poco más de unos 4.000 millones de dólares en niveles de interés, teniendo pues esa baja tasa de financiación. Ahora bien, si nosotros perdemos ese grado de inversión, entonces es probable que la tasa de interés que tiene Colombia por ese endeudamiento externo ya no vaya a ser el 2,7%, sino que pueda volver a niveles del 5%, niveles del 7,5%. Y eso para hacer un ejercicio simplemente práctico, entonces si esos 154.968 millones de dólares de deuda externa, hoy pagamos una tasa del 2,7%, si pasáramos entonces a pagar por esa financiación el 5%, resulta que el diferencial de intereses, si lo llevamos incluso a pesos colombianos, van a ser el orden de unos 14,4 billones de pesos adicionales que tendríamos que pagar en materia de intereses. 14,4 billones, una cifra muy similar a lo que actualmente está analizando el gobierno como una nueva propuesta de reforma tributaria, una cifra muy similar a lo que sería la venta de ISA a Ecopetrol y que serían los elementos entonces para sanear este posible riesgo que se está presentando. Ahora bien, si el país buscara no tener la división que se está presentando actualmente, pues posiblemente esa fuente de recursos, esos 14,4 billones de pesos que nos costaría adicionalmente por perder el grado de inversión, pues podría tener más bien una fuente atacando directamente lo que tiene que ver con elementos de gasto público, los niveles de corrupción y los niveles de evasión. Eso muy posiblemente generaría que no se siga presentando la división que está mostrando el país.